Nuestro invitado del día de hoy, de esta entrega de Diálogo Matutino, es egresado de la carrera de Finanzas de la Pucamaima. Fue presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Anadegas en la Regional Norte por 6 años. Además, presidente también a nivel nacional. Actualmente asesor del Consejo Directivo de Anadegas. Pasado presidente reciente del Ateneo Amantes de la Luz, la biblioteca pública más antigua del país, y de igual forma es actual tesorero de dicha institución. Sobre combustibles, reformas, sobre temas económicos y demás, hoy estaremos abordando en este Dialogando de Diálogo Matutino junto a nuestro invitado, el señor Anulfo Rivas. Un honor y un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, el honor es mío, Milagros, que ustedes nos hayan invitado a este espacio de diálogo matutino, que cada día está calando más este programa en nuestra población y así esperamos que siga hacia adelante con el favor de ustedes. Amén, René. Gracias, bienvenido Arnulfo por aceptar la invitación. Como decía Milagro, vamos a tratar un sinnúmero de temas con usted y podamos iniciar entonces para que usted nos dé su punto de vista con relación a esas reformas que han de realizarse aquí en la República Dominicana, porque ya es un hecho lo de las reformas. Esto no es que se está mirando por allá, que se está comentando, ya esto es un hecho lo de las reformas. Sí, gracias. Muy buena la pregunta introductoria porque venimos hace tiempo con una reforma que debió haberse realizado, ¿verdad?, hace 2 años, 3, 4 años atrás y no se había podido por los temas, por pandemia que impidió, el tema de la recesión que generó esa pandemia también y que el gobierno se vio impedido de poder aplicar la reforma como debió haberse hecho hace un tiempo y que no se puede seguir postergando porque las economías son cíclicas, pasan los años, pasan 10, 15, 20 años y las economías no se mantienen estáticas, siempre hay reformas que hacer para ir aplicando y ir mejorando la calidad de vida de la población, que es lo que procura básicamente la reforma. Y en el tema específico de combustibles, siempre hemos dicho que el combustible es un componente de gran importancia para lo que es el engrosamiento de ingresos del presupuesto nacional porque representa un 12% de los ingresos del presupuesto. Y el combustible, con los impuestos que genera, es que contribuye, ¿verdad?, a que el gobierno tenga los recursos disponibles para poder hacer frente a las demandas que ese presupuesto le conlleva. Con los combustibles, como todos saben, el tema de que hay combustible que se vende por fuera de las estaciones, hay subsidio de combustible que el gobierno otorga a empresas y a transportistas que le limitan la cantidad de ingresos. Y nosotros hemos dicho en varias ocasiones que con el gobierno eliminar los subsidios que actualmente otorga, tendría una gran masa de recursos para hacerle frente al presupuesto. ¿Por qué? Porque hay un combustible que se comercializa por fuera de las estaciones, paralelamente, que se vende en bombas de patio, como nosotros decimos, o sea, bombas de patio son tanques instalados en puntos específicos. Sí, se ve mucho en los campos. Específicamente en transporte de pasajeros y también transporte de carga. Y ese es un combustible que no solamente se está utilizando para sus propias unidades, como lo establece el decreto que el gobierno le otorgó a través del Plan Apache del Ministerio de Industria y Comercio hace unos años, porque eso no es nuevo, o sea, no fue este gobierno, sino que eso viene caminando desde hace muchos años. Correcto. Ese combustible ellos lo venden también al público en general. Yo he ido a puntos donde tienen ese combustible subsidiado, que lo reciben con la finalidad de suministrárselo a sus unidades para que el precio del pasaje y el precio del transporte de carga no aumente, pero ellos lo venden y tienen un gran negocio. Y no es como nosotros en una ocasión le dijimos al presidente, en una entrevista en el Palacio el año pasado, presidente, el tema de eso es que eso no llega a quien usted cree que debe llegar, que es a los choferes para que el precio no suba, sino que hay un grupo que maneja esos tanques que le llega ese combustible subsidiado y tiene un gran negocio. Entonces, por consiguiente, volviendo a la parte inicial para completar la pregunta, se disminuye la venta de las estaciones de gasolina de ese combustible que llega subsidiado, porque si se lo están dando en un punto con un descuento de 10, 15, 20 pesos, van y lo compran ahí, no lo compran en las estaciones, pero las estaciones son las que le generan al gobierno los ingresos por impuestos del combustible. Con el gobierno disminuir
ese subsidio. Nosotros hemos dicho que no estamos opuestos como institución, Anadegas, a que los gobiernos o el gobierno, vamos a decir, le otorgue subsidio a quien entienda que debe dárselo, pero creo que debe hacerse por los canales que deben ser. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el caso del gas propano, hay mucho transporte con gas propano. El gobierno le da un subsidio a través de un bono gas que lo retiran en las estaciones de gas y tienen el descuento ahí. Nosotros propugnamos también que en el caso del diésel para el transporte sea a través de un bono diésel y que lo retiren por las estaciones, porque la misma ley establece que todos los vehículos que estén habilitados para llegar a una estación deben de ir a consumirlo a una estación, no en puntos diferentes, que hasta alteran lo que son las leyes medioambientales, porque venden un combustible sin control de nada, lo vierten al subsuelo, no hay un control como las estaciones, como se debe vender, y afecta también por consiguiente al medio ambiente. ¿Qué medidas conoce usted, don Anulfo, que se ha tomado el gobierno con esa problemática que usted plantea de estos puntos independientes, vamos a decirle así, de expendio de ventas de combustibles? Nosotros hemos tratado el tema en varias ocasiones y en mesas de trabajo en el Ministerio de Industria y Comercio, y también con el Cuerpo Especializado del Control de los Combustibles, que es el SECON, es un cuerpo especializado para controlar el combustible ilegal que siempre, no desde ahora, ha sido siempre, se ha manejado por fuera de las estaciones. Ellos, tenemos que reconocer que en los 4 últimos años del gobierno actual ha disminuido un poco ese tema de ese combustible que se trafica por fuera de las estaciones y que se vende en puntos. No, tenemos que reconocerlo como institución que ha disminuido grandemente, pero todavía existe. Y sobre todo, el combustible que se le otorga exonerado a varias empresas en el país, como la Golfan Western, los generadores eléctricos, las cementeras y una serie de instituciones más que el gobierno le da combustible subsidiado. O sea, cuando yo le digo subsidiado es que se lo da sin los impuestos. Okay. Pero tienen que pagar. Ellos tienen que pagar lo que es el precio base, pero sin los impuestos. Entonces, el gobierno no recibe los ingresos por ese combustible. Es un descuento muy amplio. Es un descuento muy amplio que hay empresas que realmente se hace con la finalidad de que su costo de producción disminuyan y el precio de los bienes que producen sea menor para llegar a la población, pero no ha sido así, o sea que ellos son solo beneficiarios de algo que le va a generar más ingreso individual a cada empresa y no al gobierno central para aplicar a los planes de desarrollo nacional que el gobierno tiene contemplado en el presupuesto año tras año. Y la propia población, Anulfo, entonces tampoco es beneficiaria de esto. Sí, no, porque el tema está ahí, como nosotros le dijimos al presidente, ese subsidio no llega realmente a quien usted cree que debe de llegar. Y como le decía, se ha estado trabajando, se ha disminuido, pero todavía hay mucho combustible, que si se manejara a través de las estaciones de combustible, como hemos establecido, la situación de los ingresos por impuestos del gobierno fuera mucho mejor y quizás el engrosamiento que necesita la reforma, esto contribuiría gran parte a que no fuese tan lacerante para el pueblo en sentido general. Me quedo en el tema de los combustibles. Esta semana anunciábamos aquí en Diálogo Matutino, señor Rivas, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional vino con una comitiva directamente a reunirse con el ministro Víctor Ito Bisonó como el incumbente del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y sacó una nota alta en cuanto a la medida tomada por este ministerio para contener, es decir, mantener en el mismo precio el costo de los combustibles en República Dominicana y por ende esto llevó a la consecuencia de crearle una estabilidad económica al país. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Sí, es indiscutible. Nosotros lo hemos reconocido desde el principio que el gobierno hace 2 años asumió que el precio que estuviese dentro del rango de 85 a 115 dólares el gobierno lo iba a absorber. Y eso ha mantenido la estabilidad y ha frenado la inflación importada, como hemos dicho nosotros, que hemos tenido en República Dominicana porque ha sido a nivel mundial. O sea, no es un secreto para nadie que la pospandemia, después la guerra de Ucrania con Rusia, ¿verdad?, que elevó el costo de transporte, sobre todo de mercaderías y del propio combustible de los mercados internacionales, también a nosotros nos llegó. Y el impacto se ha podido mitigar en nuestro país por las medidas que el gobierno ha tomado, sobre todo con el precio de los combustibles, porque es indiscutible que ha sido un freno a la inflación que si se dejaba por los fueros que venía, nosotros estuviésemos aquí hoy como un Haití. O sea, esa medida ha sido, pero hay que también decir que el gobierno no es que ese valor que asume semanalmente
como subsidio a los combustibles, lo está tomando de otros renglones del presupuesto, sino que de los propios ingresos por impuestos, el gobierno lo asume ese valor para poder mitigar el precio y hay que reconocer también que el gobierno al asumirlo se está desprendiendo de unos ingresos que pudiese tener para poder cumplir con los planes de desarrollo de la nación. Bien, antes de la próxima pregunta tuya, René, importante, don Anulfo, enviar unos saludos especiales que le manda Bruno Cruz, quien dice: saludos a don Anulfo, estoy en sintonía desde Carolina del Norte. Bien, qué bien. Muchas gracias, Bruno. Y también María Nelcy Cruz Vázquez, quien se suma a nuestra transmisión de Facebook. María Nelcy es amiga mía. Bueno, pues ella dice, sí, excelente programa, apoyemos lo nuestro, feliz día. Sí, gracias María Nelcy, gracias Bruno por estas felicitaciones y buenos días para nuestro invitado Anulfo. Yo quería agregar algo también, si me permiten. No, pero claro. Que con otro tema que quizás ustedes no lo están tomando en cuenta y que ahora en las redes sociales se ha estado aireando, que anda una persona con un aparatico midiendo el octanaje en cada una de las estaciones y ha ido a varias estaciones diciendo que no cumplen con el octanaje que establece la Nordón, o sea, la norma que establece el octanaje que debe tener cada combustible. Y nosotros ayer precisamente tuvimos una reunión de la alta comisión de logística de Anadegas tratando ese tema en específico porque tenemos que buscarle una respuesta a la población ante esos cuestionamientos. Y una de las cosas es que la Nordón, o sea, la norma que establece lo que es el octanaje de cada combustible, gasolina premium, regular, diésel, fue revisada en el 2012 y se dejó con unos estándares de octanaje tan altos que ni en Estados Unidos está así. O sea, aquí se habla de que es 95 octanos la gasolina premium que debe tener. Cuando se han hecho las mediciones en las estaciones no está ninguna con 95 octanos, o sea, está por debajo, 91, 92, 93. Pero en Estados Unidos lo que le establece la norma a ellos son 93 y entonces a nosotros 95. Entonces, ¿cómo un país como Estados Unidos, con una economía como la de Estados Unidos, puede tener un tope de octanaje muy por debajo del que nosotros nos asignamos? Y productor de petróleo, además. Y productor de petróleo. Entonces, nosotros estamos caminando y le enviamos una carta al director de Indocal ayer para que reciba una comisión de nosotros porque esa norma debe ser revisada y nosotros como estaciones de gasolina no somos importadores de combustible, nosotros vendemos el combustible que los importadores nos suministran a través de cada una de las compañías mayoristas, o sea, nosotros vendemos lo que recibimos. Entonces estamos en ese proceso y esperamos que la semana que viene tener una reunión con Indocal, o sea, el Instituto Dominicano de la Calidad, que era antes de IENOR, para tratar ese tema y darle a la población una respuesta satisfactoria de lo que se ha estado aireando en los últimos meses, vamos a decir. Excelente. Nosotros vimos eso con mucha preocupación, eso que ha estado pasando, porque ha sido atacado el sector de Anadegas y a nosotros nos preocupa. En un momento, Arnulfo, Anadegas luchó constantemente para que se le permitiera, pues, dentro de sus estaciones, también despachar gas licuado de petróleo. Nosotros nos preguntamos, bajo la guardia Anadega ya no está en esa lucha que se vio en un momento muy, muy fuerte, pero como que no se ha retomado el tema a nivel de los medios de comunicación. Sí, nosotros, retomándola de una vez la pregunta ahí, hemos seguido con ese reclamo ante las autoridades. El reclamo quizá usted no lo encuentra tan latente ahora porque nosotros tuvimos un periodo hace 10 años, o 8 años, o desde 2008, para establecerle más, de 2008 hacia acá, en ese reclamo. ¿Por qué? Porque la transferencia de usuarios de combustible líquido, gasolina, a GLP fue de una manera muy acelerada. O sea, de 2008 hacia acá, específicamente. ¿Por qué 2008? Porque en el 2008 fue que llegó el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales hasta $145 el barril. Y aquí se vio la gasolina y el diésel a los precios que están ahora. O sea, en ese momento una economía del año 2008, o sea, estamos hablando de 16 años atrás, no era posible asumir un precio como el que tenemos ahora. Y eso generó que los usuarios de GLP con un combustible como GLP subsidiado en un 100% por el gobierno en ese entonces, la transferencia fue muy acelerada. Hoy en día se sigue dando la transferencia, pero no con la misma celeridad que en ese momento, porque a ese momento, o sea, de 2008 hacia acá, se llevó
de volumen de venta en las estaciones, el GLP, alrededor de un 30% de las ventas de combustibles líquidos que se transfirieron hacia GLP, y el mercado fue perdiendo ventas. O sea, una estación que en promedio antes de 2008 tenía de ventas 80,000 galones mensuales, disminuyó hasta 25 y 30,000 galones mensuales. Entonces, seguimos reclamándolo, nosotros lo hemos planteado al gobierno, y además de eso, ANADEGA es miembro del Congreso Latinoamericano de los Empresarios de Combustible que se reúnen cada 6 meses en un país de Latinoamérica para tratar la problemática de los combustibles. Y el único país de los miembros, que son 21 de esos países que forman el Congreso, que no se vende como todos los combustibles, o sea, la energía bajo un mismo techo, en República Dominicana. O sea, si vemos los ejemplos de Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Chile y otros países más de Latinoamérica, bajo un mismo techo usted encuentra que el usuario tiene combustible líquido, GLP y recarga eléctrica ahora también, que nosotros estamos también abogando porque el tema de la recarga eléctrica y de los carros eléctricos ha estado caminando, pero no hay normas, ni hay resoluciones, ni hay leyes para ese mercado. O sea, está caminando como si fuera un mercado doméstico, donde se están instalando torres de recarga en algunas plazas, en restaurantes y en algunos lugares públicos. Entonces, nosotros entendemos que debe de ser bajo el techo de las estaciones, porque no podemos estar generando abastecimiento de energía, como decimos nosotros, en puntos diferentes, porque vamos hasta en las torres de vivienda, ahí también están instalando torres de recarga eléctrica. Entonces, retomando y organizando la pregunta que usted decía originalmente, seguimos con el reclamo de que, y cuando venga el hidrógeno, también poderlo vender bajo el techo de las estaciones, GLP, combustible líquido, recarga eléctrica y hidrógeno cuando venga para ser suministrado, y que los usuarios encuentren el combustible que requieren bajo un mismo techo, y hay un mayor orden. O sea, todos los países miembros, que le decía, de ese Congreso Latinoamericano, en el único lugar que no se vende bajo un mismo techo todo el producto es en República Dominicana. Bueno, hablando de ventas de combustibles, en estas últimas semanas se ha hecho viral en las redes sociales videos de estaciones de combustible, una en particular acá en la 27 de febrero de Santiago, que los usuarios, los consumidores se estuvieron quejando con videos en redes sociales de que la gasolina estaba mezclada con agua. ¿Qué tienen ustedes como ANADEGAS, como postura, como información fidedigna que ustedes hayan podido constatar? ¿Cuál es la postura de ANADEGAS en torno a esta queja de los usuarios y consumidores de combustible? Sí, nosotros, y específicamente ese caso que usted menciona, en la 27 de febrero, esquina Estrella Sadalá, que está ahí al lado del McDonald's y el Supermercado Nacional. Valga la cuña. Sí, valga la cuña. Nosotros no entendemos, o sea, esa estación ni siquiera es miembro de nosotros, de ANADEGA. O sea, él no es miembro, porque no todos los vendedores de gasolina son miembros de ANADEGA. ANADEGA tiene, de las 1.300 estaciones que hay en el país a nivel nacional, 1.360, tiene 700 estaciones afiliadas a la asociación. Esa estación no está, pero nosotros tenemos que decir la verdad. O sea, no entendemos si fueron manos maliciosas que actuaron ahí, porque inmediatamente hubo la primera denuncia. El Ministerio de Industria y Comercio y el SECON, que es el Cuerpo Especializado de Control de los Combustibles, y la propia compañía de la marca, que es Texaco, vinieron los técnicos y fueron allá, hicieron las pruebas en los tanques y no tenían agua. Entonces, se siguió diciendo, y usted ve que se ha diluido el tema, no se ha seguido atacando esa estación, específicamente esa, que no es miembro de ANADEGA, pero tengo que decir la verdad, de que no fue así. Vinieron las autoridades, hicieron las pruebas. Entonces, todavía se está investigando, se están en un proceso de DNI, como diríamos, de dónde pudo provenir eso en ese momento, o sea, particular, porque en general se le hicieron las pruebas a los tanques y no contenían agua. O sea, vinieron las autoridades competentes y también la propia compañía que le suple combustible a esa estación. O sea que, y es por la misma vía del tema del octanaje de combustible que le decía en el tema anterior, que viene caminando ese entramado que se dio específicamente con esa estación. Bueno, es importante que usted lo haya mencionado, don Anulfo, porque el tema se había quedado como en el aire y no se sabía por parte de los usuarios qué
qué estaba pasando, Sí. si es verdaderamente responsable la administración de esa estación de combustible o si hay, como usted dice, una cizaña, digamos, Sí. por ahí que no se ha confirmado aún, que esté metiendo sus manos para Sí. que se le dañe la imagen a ese negocio. Correcto. Por eso usted ha visto que el tema se ha diluido y no se ha hablado ni siquiera más de eso. Muy bien, qué bueno que la gente se actualice con ese Hay tema. una voz autorizada Totalmente. de Arnulfo para dar las explicaciones. Por eso había que aprovechar. Para dar las explicaciones Claro, del lugar. tenemos que decir la verdad, Sí, o sea, correcto. sea asociado o no sea asociado, tenemos que decir la verdad y eso realmente, como le dije, vinieron las autoridades competentes, hicieron las pruebas y no encontraron nada. Muy bien. Sí, René. correcto. Arnulfo, yo voy a continuar en el mismo tenor de lo que de mi pregunta anterior. ¿Sí están las estaciones de combustible preparadas para si el gobierno tomara la decisión de permitirle? Vamos a imaginar el mes que viene. El mes que viene el gobierno determinó que le vamos a permitir que vendan gas licuado de petróleo. Sí. ¿Están preparadas? Y la seguridad, ¿cómo sería el asunto con la seguridad? Que es algo que llama mucho la atención cuando se está defendiendo energía, como Sí. debe de llamarse al expendio de combustible. Sí, vamos a comenzar diciendo en esa pregunta, que está muy buena por parte suya, de que no todas las estaciones pueden calificar para vender esos productos bajo un mismo techo. ¿Por qué? Por los tamaños que tienen los terrenos donde están las estaciones. O sea, se creó una normativa desde el año 2000 en que el terreno para una estación en la zona urbana, Santiago, Santo Domingo, por ponerle como ejemplo, la metrópolis, deben de tener por lo menos 2.500 metros de área. O sea, sería 50 metros de frente y 50 metros de fondo. Esas estaciones califican. Las que están por debajo de ahí no pueden tener la venta dual porque entonces para la ubicación de los tanques de cada producto debe cumplirse con una distancia de 11 metros en cada uno y terrenos que no cumplan con ese tamaño no pueden. O sea que no todas podrán estar habilitadas. Representaría un peligro de Sí, seguridad, sí, ¿verdad? sí, para el negocio y para los habitantes alrededor. Exactamente, y los consumidores. O sea, no todas están habilitadas, pero sí, nosotros en el año 2018 fue la última lucha fuerte y frontal que tuvimos con ese tema que hasta llegó a reuniones en el Ministerio de Industria y Comercio donde estábamos los actores en una mesa, ¿verdad?, con el ministro y las autoridades de Industria y Comercio en el centro, y de un lado estábamos los que reclamábamos la venta y de otro lado los que se niegan a que se haga, o sea, que cada quien venda su producto, porque los gaseros, como decimos todos, los del LP, que los respeto a todos porque son hasta mis amigos, se oponían y se siguen oponiendo que nosotros podamos venderlo. Se trajeron en esa mesa técnicos internacionales, se trajeron inclusive los mecanismos, o sea, los pisteros para despachar combustible GLP en las estaciones, no como los pisteros que tienen las plantas envasadoras, o sea, el pistero que tiene la planta envasadora, usted va con un cilindro, ellos le entran, ¿verdad?, un pistero donde echan y después que termina lo quitan y sube, usted ve un fluido hacia arriba, sí. Que es un gas que va a la atmósfera. No, nosotros traímos una muestra de unos pisteros tipo platillo que habría que hacerle un proceso de instalación en la boquilla del vehículo donde ese pistero va y conecta ahí, cuando termina, usted lo quita y es como si hubiera echado gasolina. Se trajo eso y se trajeron los dispensadores, o sea, los dispensadores son los aparatos despachadores que contienen las mangueras y las numeraciones para ese proceso y se dio una explicación en sentido general. Quedamos, y el ministerio lo pidió en ese momento, retirarnos de la mesa de diálogo y de trabajo que fue, yo le estoy dando un resumen, pero fue varios meses de eso, donde todos los actores estaban participando para el ministerio emitir una resolución o una decisión con relación a esa petición donde fue culminante, porque estábamos los actores de envergadura, vamos a decirlo con el lenguaje popular, de los dos bandos, ¿verdad? Y hasta la fecha todavía el ministerio no ha emitido, desde el 2018, o sea que fue en la administración anterior, no ha emitido una decisión con relación a eso. Y nosotros se lo hemos tocado al gobierno actual, al propio presidente también, seguimos a la espera, nosotros retomaremos el tema con un poco más de ímpetu a partir de octubre de este año, que tenemos una asamblea informativa de ANADEGA y dentro de los acuerdos que esa asamblea va a tomar está retomar ese tema, como usted dice, con mayor ímpetu como lo teníamos hasta el momento en que lo hemos dejado desvanecer.
Es imposible que usted venga, don Anulfo, a Diálogo Matutino y en el contexto en el que estamos, en que el presidente Luis Abinader desde ayer estuvo anunciando nuevas designaciones en el gabinete del Estado, no tocarlo con usted y preguntarle qué expectativas tiene Anadegas con estas nuevas designaciones, con miras, evidentemente, a trabajar del lado del presidente Abinader en un nuevo periodo 2024-2028. Sí. Hemos visto con buenos ojos que el presidente de las designaciones han sido ciudadanos ilustres, con capacidad férrea, como yo estuve viendo anoche los currículums de los designados, que aunque los conocíamos, pero no conocíamos su currículum. Y hay, por ejemplo, en el caso específico de nosotros, del Ministerio de Industria y Comercio, que está Víctor Hito Bisonó, nos hemos sentido nosotros como institución muy satisfechos con las atenciones que hemos recibido. Los temas se han tratado, se han dilucidado, no hemos tenido que llegar a confrontaciones como en años anteriores Anadega sostenía con ese ministerio. Ellos nos han escuchado, nosotros entendimos la situación cuando estábamos reclamando una mejoría en la rentabilidad del negocio, o sea, en el margen de operación, porque como todo en la economía dominicana, llegó después de la pandemia, todo subió exorbitantemente y la propia operación de las estaciones también. Nosotros nos acogimos al compás de espera. El gobierno ahora, a partir del 25 de mayo, nos fue haciendo un poco de mejoría para la operatividad del negocio, porque el negocio estaba por debajo del punto de equilibrio en cuanto al manejo, y esperamos así que se siga haciendo. El ministerio siempre nos ha oído, nos ha dado atención, no nos ha dejado de lado, no se ha hecho de la vista gorda con nuestros reclamos y nos mantenemos, o sea que nosotros nos encontramos satisfechos, hasta aspiraremos que el presidente lo pueda dejar por parte nuestra. Ahí va yo a preguntarte cuáles son las expectativas en el ministerio. Por nosotros lo puede dejar porque él ha sido con nosotros muy respetuoso, muy atento y ha sido consecuente con las cosas que quizás se podía haber hecho más como nosotros aspiramos, pero sabemos las limitantes que hay, ¿verdad?, en las instituciones para poder desarrollarse todo como el punto ideal que todos quisiéramos. Eso es así. No fue solamente el FMI que le dio buenas notas al titular Hito Bisonó, sino que Anadegas también hace lo propio. Sí, excelente. Claro. Esta ha sido la participación en Diálogo Matutino, en este dialogando de hoy jueves 18 de julio del señor Anulfo Rivas, en calidad del asesor del Consejo Directivo de Anadegas, pero también tesorero del Ateneo Amantes de la Luz, la biblioteca más antigua de la República Dominicana y que cuenta con un legado histórico, cultural y artístico para la ciudad de Santiago, así como para todo el país. Don Anulfo. Así yo quisiera, ya apartándonos del tema de combustible, economía y eso, claro, con el Ateneo Amante de la Luz, que precisamente esa institución está cumpliendo 150 años de fundada por Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, aquel año 1874 que la fundó con un grupo de ilustres ciudadanos que procuraron el desarrollo cultural y educacional perdón, de los pueblos y sacar al pueblo del oscurantismo, de la ignorancia. Ese era uno de los eslogans que ellos propugnaban. Nosotros cumplimos 150 años. El día 4 de junio hicimos un acto de celebración muy florido, muy apoyado por las autoridades locales, por el gobierno también. El presidente estaba programado para venir, pero no pudo y finalmente él mandó un representante y también vino su hermano, que es rector de la OIM y lo representó. Tuvimos un acto bien lucido y ahora el 31 de julio de este mes tendremos lo que nosotros tenemos, la premiación anual, que se hacen 8 categorías de premios al Magisterio Nacional, tanto a cultura, servicio a la comunidad, al periodismo nacional, y que de antemano lo invitamos a ustedes para que acudan a las 7 de la noche, el 31 de julio, a los salones del Ateneo, donde tenemos nuestra premiación anual. Una institución que hemos luchado desde esos 150 años atrás, que yo fui presidente el año pasado por 2 años, por sostenerla, donde el presupuesto que nosotros recibimos del Ministerio de Cultura es muy exiguo para nosotros mantenerla y tenemos que vivir apelando a instituciones como el Banco Popular, que siempre nos aporta y nos colabora, la Asociación Cibao, el León Jiménez, Corazán, instituciones así, para nosotros poder mantener el presupuesto y que nos encaminamos ahora al llegar hasta las autoridades del Ministerio de Educación para que
el Ministerio de Educación asuma esa institución como parte del ministerio para poder sostenerla, porque la institución a través de los esfuerzos que hacemos es que la podemos mantener, pero en el tiempo se va perdiendo, se va diluyendo, hay un personal que hay que mantener y mantener la planta física, los usuarios que van en busca de información de todo lo que tenemos allá en la biblioteca, en la hemeroteca. Ahora estamos trabajando con Indotel, que nos va a remozar la sala de internet, donde ellos van a poner los equipos, se va a hacer un remozamiento completo, que ya había caído en desuso porque los equipos se van quedando obsoletos y nos mantenemos en esa dinámica, en esa lucha en el Ateneo. Bueno, es interesante y oportuna esta intervención suya, hablando y resaltando el trabajo y de lo que se requiere aún, de lo que falta por hacer para que el Ateneo Amantes de la Luz recobre esa luz. Claro. Y que sea precisamente ese espacio en donde el conocimiento, el aprendizaje, donde confluimos todos los santiagueros, sí. Cuando tenemos que hacer una consulta. Las bibliotecas son esos espacios en donde el conocimiento, el aprendizaje, de todos los sentidos confluyen y que se mantengan, que se preserven estas instituciones es muy importante. Debe de formar parte indiscutiblemente de las prioridades de nuestro Ministerio de Cultura, porque eso es lo que promueve cultura, correcto, conocimiento y arte. Además, no solamente es una biblioteca donde usted puede hacer consultas bibliográficas, también se realizan diferentes actividades culturales y artísticas para el fortalecimiento de estas áreas en nuestra ciudad corazón, que ha sido un punto clave para el desarrollo artístico y cultural, no solamente de la región, sino de todo el país. Correcto. Así que merece atención especial. Atención, ministra Milagros Germán. No debemos dejar caer este tipo de instituciones porque son un faro de luz para nuestras sociedades. Así que, don Arnulfo, gracias nuevamente por estar acá y hablar de estos temas tan interesantes que nos interesan y que nos incumben a todos. Muchas gracias y esperamos que con más regularidad nos sigan invitando a su programa para que sigamos con noticias que se van actualizando a veces semana tras semana y nosotros esperamos dentro de una semana también tener algunas noticias más actuales, temas económicos y de combustible en sentido general, porque se están trabajando en mesas de trabajo tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Industria y Comercio y como las demás autoridades que tienen que ver con la economía. Excelente, René. ¿Qué invitado de lujo hemos tenido en el día de hoy, en este Dialogando de Diálogo Matutino? De esta manera, triunfalmente vamos a despedir. Autorizada para tratar esos temas que se han tratado en la mañana de hoy aquí. Agradecerles reiteradamente su visita, su presencia, a ustedes por supuesto por la fiel sintonía de cada mañana. Mañana viernes cerraremos la semana con una edición más de Diálogo Matutino a partir de las 7 de la mañana por esta nuestra casa televisiva Espacio TV. Te invitamos a que además sigas sintonizando toda nuestra programación. Será hasta entonces. Buen resto del día. Gracias.